Bienvenidos a nuestro podcast La Biblia en un año, día 156. El tema de hoy es sonidos celestiales. ¿Alguna vez has caído en cuenta de que la Biblia es un libro muy ruidoso? La sabiduría clama, como dice Proverbios 8:1. Se anima el canto, Salmo 66:8. O lo alaban con címbalos sonoros, Salmo 150. Dios clama en lo alto, Isaías 42. Su voz es como el sonido de muchas aguas, Ezequiel 43. Jesús ora con fuerte clamor y lágrimas, Hebreos 5. E incluso la creación gime, Romanos capítulo 8. En el día de Pentecostés se oyó un ruido como el de una violenta ráfaga de viento, Hechos 2:2. En los pasajes de hoy podemos escuchar otros sonidos que van al cielo y salen de él. Entonces, quiero invitarte hoy a que leamos el libro de los Salmos, el capítulo 69. Vamos a leer desde el 29 hasta el 36 y te lo voy a leer en la versión Palabra de Dios para todos. Yo estoy triste y adolorido. Dios mío, levántame y sálvame. Con canciones alabaré el nombre de Dios. Lo honraré con canciones de agradecimiento. Esto hará más feliz al Señor que ofrecerle un sacrificio de un toro o un novillo con cuernos y pezuñas. La gente humilde que ha venido a adorar a Dios se sentirá feliz por la alegría de Dios. El Señor escucha a la gente necesitada y no olvida a los que están presos. Alaben al Señor, el cielo, la tierra y el mar, y todos los seres que vivimos en ellos. Porque Dios salvará a Sión, Él reconstruirá las ciudades de Judá, allí habitarán y la poseerán. Los descendientes de sus siervos la heredarán, vivirán en ella los que aman el nombre de Dios. Número 1. Sonidos de alabanza. La Biblia es muy realista. Hay ocasiones en las que nos sentimos enfermos y afligidos, como lo dice el versículo 29. David no intenta ignorar los problemas a los que se enfrenta. A pesar de ellos, elige alabar a Dios en medio de sus circunstancias. Aun cuando estés en un hoyo, puedes estar seguro de quién es Dios y alabarlo, sin importar cuáles sean tus circunstancias. Este salmo termina con el sonido de la alabanza. Con cánticos alabaré el nombre de Dios. Con acción de gracias lo exaltaré. Que lo alaben los cielos y la tierra. Versículo 30 y 34. La alabanza no solo se da en la tierra, sino también en el cielo. Cuando alabas, te unes a los sonidos celestiales. Aquí vemos tres aspectos de la alabanza. El primer aspecto es que la alabanza implica la voluntad. Por lo tanto, David declara, alabaré el nombre de Dios, versículo 30. Puede que no siempre te apetezca alabar a Dios, pero es una decisión que has adoptado, es un acto de la voluntad. Segundo aspecto, la alabanza agrada a Dios. El versículo 31 dice, esa ofrenda agradará más al Señor que la de un toro o un novillo. Tercer aspecto, la alabanza afecta a los demás. Los pobres verán esto y se alegrarán. Reanímense en ustedes los que buscan a Dios, dice el versículo 32. Con frecuencia se sienten conmovidos por la alabanza todos aquellos que asisten a algún grupo alfa y como resultados sus corazones se reaniman. Quiero invitarte a que hagamos una oración. Dios Todopoderoso, hoy te pido que sean cualesquiera que sean mis circunstancias, ayúdame a alabar tu nombre con cánticos de alegría, a regocijarme en acción de gracias y a glorificarte por siempre. Vamos ahora a leer Hechos capítulo 1 y Hechos capítulo 2 hasta el versículo 21. Entonces, Hechos capítulo 1 desde el versículo 23 dice así: Así que pusieron a dos hombres, José Barsabás, también llamado Justo, y Matías. Entonces oraron: Señor, tú conoces el corazón de todos. Muéstranos cuál de estos dos es tu elegido para hacerse cargo del trabajo de apóstol que Judas dejó
para ir a donde pertenecía. Señor, muéstranos quién debe tomar su lugar como apóstol. Entonces lo dejaron a la suerte y la suerte cayó en Matías. Desde ese momento fue apóstol junto con los otros 11. Capítulo 2. La llegada del Espíritu Santo. Cuando llegó el día de Pentecostés, todos estaban reunidos en un mismo lugar. De repente, vino del cielo un ruido como de un viento muy fuerte que llenó toda la casa. Vieron algo parecido a llamas de fuego que se separaron y se colocaron sobre cada uno de los que estaban allí. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en diferentes idiomas por el poder que les daba el Espíritu. En Jerusalén estaban viviendo fieles judíos que habían venido de todas partes de diferentes naciones. Al oír el ruido, se reunió una multitud y estaban confundidos porque cada uno los oía hablar en su propio idioma. Muy sorprendidos y llenos de asombro decían: ¿no son estos de Galilea? ¿Cómo es posible que cada uno de nosotros los oiga hablar en nuestro propio idioma? Somos de diferentes partes del mundo: Partia, Media, Elam, Mesopotamia, Judea, Capadocia, Ponto, Asia, Frigia, Panfilia, Egipto, el área de Libia cerca de la ciudad de Cirene, visitantes de Roma, Creta y Arabia. Algunos de nosotros somos judíos y otros nos hemos convertido al judaísmo. Venimos de todos esos países, pero los escuchamos hablar de las maravillas de Dios en nuestro propio idioma. Todos estaban sorprendidos y asombrados y se preguntaban: ¿qué está pasando? En cambio, otros se burlaban diciendo: esos están borrachos. Pedro toma la palabra. Entonces Pedro se puso de pie junto con los otros 11 apóstoles y alzó la voz para que todos lo escucharan. Hermanos judíos, todos aquellos que viven en Jerusalén, escuchen con cuidado porque tengo algo que decirles. Estos no están borrachos como ustedes piensan, porque son apenas las 9 de la mañana. Pero el profeta Joel dijo esto sobre lo que está pasando ahora. Dios dice: en los últimos días derramaré mi espíritu sobre toda la humanidad. Los hijos e hijas de ustedes profetizarán, los jóvenes tendrán visiones y los ancianos tendrán sueños. En esos días derramaré de mi espíritu sobre mis siervos, hombres y mujeres, y ellos profetizarán. Les mostraré maravillas en el cielo y señales milagrosas en la tierra. Habrá sangre, fuego y mucho humo. El sol se oscurecerá y la luna se convertirá en sangre. Entonces vendrá el día grande e impresionante del Señor. Todo el que confíe en el Señor será salvo. Los sonidos del Espíritu Santo. Número 2. Esto es algo para ti y para mí. La experiencia del día de Pentecostés no es simplemente un suceso histórico. Puede llegar a ser una realidad del presente para ti, como lo dice en Hechos capítulo 2, versículo 29. Como Joel profetizó: derramaré mi espíritu sobre todo el género humano, hombres, mujeres y jóvenes, ancianos también, ricos y pobres, como lo dicen desde el versículo 17 hasta el 21. Esta definición desde luego te incluye a ti y a mí. Entonces, ¿qué debemos hacer? Primero, busca la experiencia. La experiencia del Espíritu Santo en el día de Pentecostés supuso 3 cosas. Lo primero, implicó el poder de parte de Dios. Oyeron un estruendo que no era tal, sino un ruido como el de una violenta ráfaga de viento. Como lo dice el versículo 2, suena como si se hubiera aparecido una fuerte tormenta tropical. Es la fuerza invisible del poder de Dios. Era el signo exterior y visible de una realidad interior y espiritual. La palabra hebrea rúa significa literalmente aliento o viento. Rúa es usado en el Antiguo Testamento para el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. El día de Pentecostés fue la compleción de cuando Jesús exhaló sobre sus discípulos y dijo: reciban el Espíritu Santo, como lo dice en San Juan capítulo 20 versículo 22. Principalmente la experiencia del Espíritu Santo es una experiencia del amor de Dios por ti, como lo dice en Romanos 5:5. Es la manera en que sientes el amor de Dios
por ti para que puedas decir con el apóstol Pablo, el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí, como lo dice ahí en Gálatas 2:20. Como también establece y dice Rick Warren, sentirte amado por Dios es el punto de partida de todo ministerio, reavivamiento, renovación y de todo gran despertar. Y como lo digo yo, sentirte animado o amado por Dios es el inicio de una maravillosa relación tuya con Dios y poder ver a Dios como Padre. El Espíritu Santo es el proveedor de todos los reavivamientos y en última instancia lo provee capacitando a la gente para sentir, experimentar y conocer en sus corazones el amor de Dios. Es el tipo de conocimiento que viaja desde tu cabeza a tu corazón. En segundo lugar, implicó fuego de parte de Dios. Ellos vieron fuego y otra vez no se trata de fuego físico. Se les aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos, como lo dice en Hechos capítulo 2, versículo 3. Era un signo exterior y visible de una realidad interior y espiritual. El fuego del amor de Dios representa el poder y la pureza, también la pasión de Dios. Donde quiera que se dé una experiencia del Espíritu Santo, Él trae pasión y fuego nuevo a tu vida. En tercer lugar, implicó lenguas de parte de Dios. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse. Estas lenguas eran idiomas, como lo dice el versículo 4. Eran lenguas que no habían aprendido y fueron reconocidas de manera que el mundo entero estaba representado, como lo dice el versículo 5 hasta el 11. Aquello fue la reversión del caos y la desunión de Babel, que está plasmado en Génesis capítulo 11, versículos del 1 al 9. La experiencia del amor de Dios por medio del Espíritu Santo trae unidad a la iglesia, también trae unidad a los hogares. Familias son restauradas por medio de tener al Espíritu Santo en medio de ustedes. Al reconocer el mismo Espíritu Santo que trabaja en católicos, ortodoxos, protestantes y pentecostales de cualquier iglesia o denominación, esto también trae sanidad a la división y se da una experiencia visible de la unidad. En el día de Pentecostés se dieron 3 reacciones, todas ellas las vemos hoy en día cuando se ora para que la gente reciba el Espíritu Santo. La primera fue la sorpresa. Algunos estaban desconcertados y maravillados, como lo dice ahí en Hechos capítulo 2, versículo 7. La segunda fue la perplejidad. Desconcertados y perplejos, se burlaban. ¿Qué quiere decir esto? La tercera fue la de burla. Otros se burlaban y decían, lo que pasa es que están borrachos, como lo dice el versículo 13. ¿Qué más puedes hacer? Estudiar la explicación. Pedro explicó lo que estaba sucediendo, como lo dice el versículo 14. Primero contrarrestó la falsa explicación que aparece en el versículo 15. Algunos ofrecían una explicación natural a algo que era sobrenatural. Puede que pareciera que estaban borrachos por lo desbordantes que estaban, pero no era una embriaguez con vino o con cerveza, sino que era una sobria embriaguez del Espíritu Santo de Dios. La única embriaguez que no te deja dolor de cabeza. Después prosiguió ofreciendo una explicación verdadera, como lo dice el versículo 16. Pedro comienza su discurso señalando que todo es bíblico. Veremos el resto de la explicación mañana. Algunas personas establecen una falsa dicotomía de la palabra de Dios y el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo, recuerda que es el autor de la palabra de Dios. El Antiguo Testamento, que es la palabra de Dios, apunta hacia este derramamiento del Espíritu Santo, como lo explica el apóstol Pedro en el versículo 16 hasta el 20. Pedro, lleno del Espíritu Santo, lo relaciona con la Biblia. El Espíritu Santo es el único que da hambre por la palabra de Dios. Vamos a hacer una oración bien especial. Señor, oro para que se dé un derramamiento del Espíritu Santo, que el fuego de Dios descienda sobre mí, sobre mi esposa, sobre mis hijos, sobre mi familia, sobre mis nietos, sobre mis generaciones, que el Espíritu Santo de Dios y su fuego descienda sobre toda la comunidad cristiana, la luz, y la iglesia en general, una vez más, sea llena con poder, pasión y pureza.
Vamos a leer ahora un pasaje muy especial y te invito a que abras la Biblia en el segundo libro de Samuel, capítulo 5, desde el versículo 6 hasta el capítulo 6, versículo 23. El rey y sus soldados atacaron a los jebuseos que vivían en Jerusalén. Los jebuseos le dijeron a David: no entrarás a nuestra ciudad, hasta los ciegos y cojos te detendrán. Lo decían porque creían que David no podía entrar en la ciudad, pero David logró tomar el fuerte de Sión, el cual es actualmente la ciudad de David. Ese día David le dijo a sus soldados: todo el que ataque a los jebuseos, que los hiera en la garganta. David dijo eso porque odiaba a esos jebuseos cojos y ciegos. Por eso la gente dice: los ciegos y los cojos no pueden entrar a la casa. David edificó su casa dentro de la fortaleza y la llamó la ciudad de David. Construyó terrazas en el lado oriental de la colina alrededor de la fortaleza. David se fortalecía más y más porque el Señor Dios Todopoderoso estaba con él. Hiram, rey de Tiro, envió mensajeros a David junto con madera de cedro, carpinteros y canteros para construirle una casa. David se dio cuenta que realmente el Señor lo había puesto como rey de Israel y que había hecho que su reino fuera importante por consideración a su pueblo Israel. Cuando David se cambió de Hebrón a Jerusalén, tomó más esposas principales y secundarias, con las cuales tuvo más hijos e hijas. Estos son los nombres de los hijos de David que nacieron en Jerusalén: Samúa, Sobat, Natán, Salomón, Ibhar, Elisúa, Nefef, Jaía, Elisama, Eliadá, Elifelet. David pelea contra los filisteos. Cuando los filisteos supieron que David había sido consagrado rey de Israel, fueron a buscar a David para matarlo. Pero David se enteró de sus planes y se refugió en la fortaleza en Jerusalén. Los filisteos acamparon en el valle de Refayín. Entonces David le preguntó al Señor: ¿debo pelear contra los filisteos? ¿Cuento contigo para derrotarlos? El Señor le dijo: sí, cuentas conmigo. Entonces David fue a Baal Perasín y después de derrotar a los filisteos dijo: el Señor penetró en mis enemigos como penetra el agua en una presa abierta. Por eso David llamó Baal Perasín a ese lugar. Los filisteos dejaron allí las estatuas de sus dioses, y David y sus hombres se las llevaron. Los filisteos acamparon de nuevo en el valle de Refayín. David consultó al Señor, y él le respondió así: no subas allá, rodéalos y atácalos por la retaguardia, desde el otro lado de los árboles del bálsamo. Cuando desde las copas de los árboles escuches el sonido de trompas que avanzan para atacar, debes actuar rápidamente, porque en ese momento el Señor irá al frente de ti para derrotar a los filisteos. David obedeció al Señor y derrotó a los filisteos, los persiguió y los mató por el camino desde Gabaón hasta Geser. Capítulo 6. Llevan el cofre de Dios a Jerusalén. De nuevo David reunió a 30,000 de los mejores soldados de Israel. Partió con todos ellos a Balá de Judá para llevar allá el cofre de Dios, sobre el cual se invoca el nombre del Señor Todopoderoso, quien está sentado en su trono sobre los seres alados. Los hombres de David sacaron el cofre de la casa de Abinadab, que estaba situada en una colina, en una carreta nueva guiada por Usa y Ahío, hijos de Abinadab. Pusieron el cofre de Dios y Ahío iba delante del cofre. Mientras tanto, David y todo el pueblo danzaban ante el Señor al compás de instrumentos musicales. Cantaban al son de liras, arpas, tambores, panderetas, címbalos. Cuando llegaron al lugar donde se trilla el trigo, propiedad de Nacón, los bueyes tropezaron haciendo caer el cofre de Dios, pero Usa alcanzó a sostenerlo antes de que se cayera. Sin embargo, la ira del Señor se volvió contra Usa y lo mató por atrevido. Usa murió allí mismo junto al cofre. David se enojó porque el Señor había atacado a Usa con tanta violencia. Así que llamó a aquel lugar Pérez Usa, y hasta el día de hoy ese es su nombre. Ese día David sintió miedo del Señor y pensó: es mejor que no me lleve el cofre del Señor.
Así que no llevó el cofre del Señor a la ciudad de David, sino que lo llevó a la casa de Obed-Edom de Gat. Allí permaneció el cofre del Señor durante 3 meses, y el Señor bendijo a Obed-Edom y a toda su familia. Después el pueblo le dijo a David: el Señor ha bendecido a Obed-Edom y a toda su familia, porque el cofre está en su casa. David se dijo a sí mismo: voy a hacer volver la bendición a mi familia. Así que David fue con mucha alegría y emoción, y llevó el cofre de la casa de Obed-Edom a la ciudad de David. Apenas habían avanzado 6 pasos los hombres que llevaban el cofre del Señor, cuando David sacrificó un toro y un ternero engordado. Vestido con un efod de lino, David empezó a danzar con toda energía ante el Señor. David y el pueblo israelita, llenos de alegría, gritaban y tocaban la trompeta mientras llevaban el cofre del Señor a la ciudad. Cuando el cofre del Señor entró en la ciudad, Mical, hija de Saúl, se asomó por la ventana, y al ver a David saltando y danzando ante el Señor, sintió desprecio por él. Los israelitas pusieron el cofre del Señor en una carpa que David había preparado para el cofre, y después David ofreció sacrificios que deben quemarse completamente y ofrendas para festejar delante del Señor. Después de que David había ofrecido los sacrificios, bendijo al pueblo en el nombre del Señor Todopoderoso. También les repartió pan, una torta de uvas pasas y una torta de dátiles a todos los israelitas, hombres y mujeres. Después de eso, el pueblo se fue a su casa. Cuando David regresó de saludar a su familia, Mical salió a recibirlo y le dijo: el rey de Israel no se vio nada bien hoy desnudándose como un tonto y cualquiera frente a sus esclavas de sus oficiales. Entonces David respondió: el Señor me eligió a mí para ser líder de Israel, el pueblo del Señor. No eligió a tu papá ni a nadie de su familia, así que seguiré bailando y celebrando delante del Señor. Y a lo mejor hasta haga cosas más humillantes. Tal vez tú no me respetes, pero las esclavas de las que hablas sí estarían orgullosas de mí. Y Mical, hija de Saúl, murió sin haber tenido hijos. Número 3. Sonidos de celebración. Antes de que veamos los sonidos de celebración, merece la pena hacer notar que hay otra mención al sonido en este pasaje. Cuando David le consulta si debe seguir con el ataque, el Señor le responde: primero ve, capítulo 5, versículo 19. Después, la segunda vez que le consulta, el Señor le respondió: no los ataques todavía. Tan pronto como oigas un ruido como de pasos sobre las copas de árboles, lánzate al ataque. Versículos 23 y 24. No está claro qué significa esto exactamente, pero es una expresión muy evocadora. Puede que signifique que tan pronto como oigamos que Dios se está moviendo, hemos de ponernos de acción rápidamente. Dios dio a David la victoria, y esto llevó a una gran celebración. David y todo el pueblo danzaban ante el Señor con gran entusiasmo y cantaban al son de arpas, liras, panderetas, sistros y címbalos. Capítulo 6, versículo 5. Tuvieron que hacer mucho ruido. David bailó y alabó a Dios de una manera muy explícita, vestido tan solo con un efod de lino. Se puso a bailar ante el Señor con gran entusiasmo. Versículo 14. Mical, la esposa de David, se avergonzó de él y sintió por él un profundo desprecio, como lo dice el versículo 16, por haber exteriorizado su pasión. David le responde a Mical que continuará alabando aún con más pasión y atrevimiento que antes. Seguiré bailando en la presencia del Señor y me rebajaré más todavía hasta humillarme completamente. Versículos 21 y 22. Vemos aquí un ejemplo bíblico de la celebración ruidosa. En este pasaje hay un aviso acerca de no mirar con desprecio o con condescendencia el modo como otros expresan su alabanza a Dios. Versículo 23. Por supuesto, debemos evitar el exhibicionismo, pero el desbordamiento de David salió de su corazón y fue un genuino acto de celebración. Tenemos que ser considerados con aquellos que están a nuestro alrededor, por ejemplo, especialmente en las primeras semanas de los grupos alfa, donde hay mucha gente a nuestro alrededor que no está acostumbrada a una alabanza exuberante. Sin embargo, debes sentirte libre de expresar tu alabanza a Dios con tanta pasión como quieras, sin preocuparte de lo que puedan pensar los demás. Vamos a hacer entonces una oración.
Señor, oro para que las iglesias se llenen otra vez con el sonido de la alabanza y celebración, que todos los fines de semana en los grupos alfa se llenen de alegría y del sonido del derramamiento del Espíritu Santo, que ello aumente el sonido de alabanza y celebración de la gloria de tu nombre, que en cada hogar hayan celebraciones, Señor, en tu nombre, Dios. Amén. Comentario de la pastora Pipa Gumbel. Ella recomienda leer el segundo libro de Samuel, el capítulo 6, versículos 14, 15 y 16. David, revestido tan solo con un efod de lino, se puso a bailar ante el Señor con gran entusiasmo. Mical, hija de Saúl, se asomó a la ventana y cuando vio que el rey David estaba saltando y bailando delante del Señor, sintió por él un profundo desprecio. Comprendo la actitud de Mical, pues en el pasado he tenido la tentación de desdeñar la danza litúrgica. Quizás tenga que liberarme de algunas inhibiciones. No creo que vaya a ponerme un efod, pero ya me verán el domingo que viene, dice la pastora Pipa de Gumbel. Bueno, mis amados, recuerden que el autor de la Biblia en un año es el pastor Nicky Gumbel de la iglesia HTB en Londres. La voz que le dio vida a este podcast es de su amigo y servidor Luis Alfonso González. Dios les bendiga.